Vamos a empezar con el riñón y los anticoagulantes, hablar un poco de anticoagulación en enfermedad renal. Como les contaban, Rafael Isaac, fellow de cardiología. Para empezar, tenemos el caso de Álvaro. Álvaro es un paciente de 67 años, abogado, natural y procedente de Bogotá, y asiste a consulta de primera vez de cardiología con el doctor Buitrago. En la enfermedad actual es un paciente asintomático cardiovascular, clase funcional 1, no tiene palpitaciones, dolor torácico, etc. Dentro de los antecedentes, el paciente es hipertenso, sobre todo y más importante para esta charla, tiene una fibrilación auricular era 1, es decir, asintomática, una falla cardíaca con FEBI preservada y una enfermedad renal crónica estadio 4A2. El paciente es diabético desde el 2002, toma los medicamentos que vemos en pantalla, más importante, apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Unos antecedentes quirúrgicos que no son relevantes en el momento para el caso clínico. Tiene un índice de masa corporal de 22.6, el examen físico del paciente tiene unas cifras tensionales razonablemente normales, una tensión de 129/78, una frecuencia promedio de 87, no tiene sobrecarga al examen físico y se oculta rítmico sin soplos. Los paraclínicos que trae a la consulta son los siguientes: tiene una creatinina basal de 2.5 con un boom en 28. Esto nos da para una tasa de filtración calculada por seca de EPI de 27, y recordemos que esto es lo que utilizamos para estadificar la enfermedad renal, y una depuración de creatinina calculada por Cockcroft-Gault, y esto es lo que utilizamos para ajustar algunos medicamentos o antibióticos. Importante la diferenciación de estas dos calculadoras de tasa de filtración y la otra de depuración de creatinina, que nos da 28. Un NT-proBNP discretamente elevado, una hemoglobina glicosilada discretamente fuera de metas, y un ecocardiograma que nos muestra una FEV 55 con disfunción diastólica tipo 2 compatible con lo que vemos en una falla cardíaca con FEV preservada. Entonces, ahí viene la primera pregunta para nuestro experto, doctor Buitrago. ¿Qué opina usted de la dosis de apixaban que está recibiendo el paciente? 5 miligramos cada 12 en el contexto de una tasa de filtración de 27 y una depuración de 28. Bueno, buenos días a todos. Aprovecho y los saludo y darle las gracias por la asistencia. En primer lugar, para contestar la pregunta directamente de Rafael, pues cuando uno tiene un paciente con fibrilación auricular o con cualquier patología, uno trata de perfilarlo de acuerdo a sus características clínicas, y este paciente lo más llamativo es la parte renal. Cuando uno tiene un paciente con una enfermedad renal importante y está anticoagulado, pues tiene que ir pensando qué anticoagulante de pronto se podría acomodar más a ese paciente. Entonces ya piensa uno que de pronto apixaban, por tener un metabolismo menos renal, pues podría ser la alternativa. Dabigatran o rivaroxaban no es que estén contraindicados, pero tienen más metabolismo renal, entonces no sería como la primera elección. Esto cambia de acuerdo al perfil del paciente. Si fuera un paciente hepático, de pronto dabigatran sería un medicamento un poquito mejor para esta paciente. Pero entonces, si estamos de acuerdo todos que es apixaban, todos sabemos que debemos ajustar las dosis. Este ajuste de las dosis depende de experiencia clínica desde sus estudios iniciales o cómo fueron ajustados de acuerdo a los estudios piloto. ¿Y cómo fueron ajustados a los estudios piloto? De acuerdo a peso, creatinina y edad. Este paciente solamente cumple una de las 3 variables para ajustar la dosis a 2.5 miligramos, que es una creatinina por encima de 2.5. Es menor de 75 años, 70 años y pesa más de 60 kilos. Por eso, la dosis que yo continuaría en este paciente es de 5 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, hay algunas recomendaciones de expertos que dicen que con depuración por debajo de 30, uno podría, así no cumpla 2 de las 3 variables, uno podría ajustar la dosis de 2.5 miligramos a 2.5 miligramos cada 12 horas. No es una recomendación que yo haría, pero si ustedes son
consecuentes y lo hacen no por miedo, sino porque tienen en cuenta esta recomendación de expertos, pues no creo que sea una mala práctica clínica. Y precisamente eso vemos en nuestras imágenes. Recordemos que en el Aristóteles los pacientes se excluían con tasa de filtración menor a 25 y solamente 1.5% tenía una tasa de filtración, una depuración de creatinina menor a 30 como lo tiene nuestro paciente. Entonces, en este momento, pues lo que comentaba el doctor Buitrago, tenemos un paciente que solamente cumple uno de los 3 criterios de ajuste de acuerdo a la definición operativa del estudio, por lo que continuaríamos con la dosis de 5 miligramos no ajustada a tasa de filtración. El paciente, ¿cómo le fue? Entonces, después de la consulta, el paciente decidió irse a vivir a Santa Marta, vuelve a consulta 2 años después en hemodiálisis, enfermedad renal crónica estadio 5, anotar que las escalas de sangrado y de riesgo de trombótico de Chatbasky y Hasbled no han cambiado a pesar del cambio de tasa de filtración o de estado de enfermedad renal. Tenemos un paciente en este momento con una FA permanente, una enfermedad renal crónica estadio 5 y llega con una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas. ¿Se la habrán cambiado en Santa Marta? No sabemos. Y entonces aquí viene la pregunta nuevamente. Tenemos 4 opciones. Podemos continuar la dosis de 2.5 que venía en Santa Marta, a pesar que está en diálisis, aumentarla a 5 porque es la dosis que habíamos visto, cambiarlo a warfarina porque no nos sentimos cómodos con DOACs en diálisis o suspender la anticoagulación. Doctor Buitrago, ¿qué opina? Esas 4 opciones yo creo que son completamente válidas. No podría uno descartar ninguna de esas 4 opciones de una vez. ¿Por qué? Primero que todo, Rafael aquí les muestra la recomendación de las guías americanas de fibrilación auricular, en la cual apixaban o warfarina en pacientes con hemodiálisis es una recomendación 2B basada en estudios clínicos no aleatorizados, como lo muestra la evidencia clínica en el cuadrito azul. Eso quiere decir que lo podemos hacer. No lo vamos a hacer de rutina a todos los pacientes, porque no es una recomendación 2A o 1A, pero sí es una recomendación 2B y eso no nos quita contraindicación. La dosis depende de diapositivas más adelante que va a demostrar Rafael. ¿De dónde viene la evidencia de lo que mostró Rafael? Hay múltiples estudios clínicos o registros clínicos en las que se demuestra que apixaban versus warfarina tiene una tasa de sangrado igual en pacientes en hemodiálisis y podría ayudarnos a disminuir mortalidad o ACV isquémico. Estos son lógicamente estudios clínicos, no estudios clínicos, son registros y estudios descriptivos, o sea, el poder de esta recomendación no es tan fuerte, por eso no es una recomendación 2A. Entre la dosis de 2.5 y 5 miligramos hay mucho debate. En este pool de estudios descriptivos pareciera que la dosis de 5 miligramos versus la dosis de 2.5 se asocia con menos ACV isquémico y con tasas de sangrado muy similares. Entonces no se podría contraindicar ni descartar completamente en los pacientes que sean en hemodiálisis. Adelante. Hay otros estudios clínicos que más o menos demuestran lo mismo. No hay contraindicación en anticoagular porque podrían estar asociados con menos tasas de sangrado y podría protegernos en cuanto a ACV isquémico. Claramente la evidencia de estos estudios clínicos no es la más fuerte, por eso necesitaríamos estudios clínicos controlados. ¿Y qué estudios clínicos controlados conocemos? El Renal AF, que salió finalmente publicado hace solamente un año, en el cual se comparó
apixaban versus warfarina en pacientes en hemodiálisis. Se tuvo que suspender tempranamente porque no se alcanzaron los 400 o 500 pacientes que se calcularon para tener un poder significativo, entonces pararon como en 150. Y otro estudio que es el AXADIA, también en pacientes en hemodiálisis, en el cual tuvieron que suspender el reclutamiento de los pacientes porque finalizó el periodo de cumplimiento de aleatorización. ¿Qué evidencia muestran estos estudios? Que en general es lo mismo apixaban versus warfarina, no fue significativamente superior warfarina o apixaban en uno o dos desenlaces en cuanto a eficacia y en cuanto a sangrado. Los dos estudios más o menos mostraron lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos estudios? Que Renal AF ajustó de acuerdo a las recomendaciones que siempre tenemos de 2 o 3 variables, o sea, 5 miligramos a todos los pacientes y 2.5 solamente a aquellos que cumplan 2 de 3 variables, o sea, lo que normalmente hacemos en la práctica clínica. Y el otro estudio universalmente dio la dosis de 2.5 miligramos a todos los pacientes cada 12 horas. Saber si esto es significativo, si es significativo utilizar 5 miligramos cada 12 horas o 2.5 miligramos cada 12 horas, que de pronto es una discusión en la que nos enfrascamos después de tomar la decisión de anticoagulación. Parece que en los estudios de farmacodinámica y farmacocinética, estadísticamente no hay una diferencia importante para que digamos que una u otra dosis tiene un perfil farmacocinético o farmacodinámico significativamente diferente, entonces de pronto no sería tan importante la dosis para tomar la decisión de anticoagular al paciente mientras lo hagamos consecuentes con alguna recomendación clínica. Pero la última opción que nos postró Rafael era anticoagular o no anticoagular los pacientes. Y aquí tenemos pues estos estudios que acabamos de revisar, tienen 2 brazos, pero hay algunos problemas que tal vez necesitan 3 brazos. Estos estudios, si obviamos la comparación versus no anticoagular, tal vez estamos comparando darle apixaban versus darle warfarina, y es como comparar martillarse un dedo o martillarse la cabeza. Pues sí, apixaban sangra menos, igual ACV, pero pues tal vez sería mejor no martillarse en ninguna parte, es decir, no anticoagular. Tal vez anticoagular de por sí implique más riesgo que no anticoagular, y es una pregunta que estos últimos estudios no responden. Inicialmente uno pensaría, doctor Buitrago, que la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy protrombótica, aumenta el factor tisular, reduce la proteína C y diferentes otros motivos por lo que la enfermedad renal crónica, pues sobre todo en diálisis, está tan protrombótica, y a eso súmele FA, el riesgo que tienen de ACV estos pacientes es muy alto. Entonces, anticoagularlos resultaría razonable. De acuerdo, eso es completamente lógico, pero también esta población tiene un riesgo de sangrado mayor a la población que no tiene disfunción renal, por disfunción plaquetaria, por disfunción en las vías de coagulación, por disfunción endotelial, por otras comorbilidades. Entonces no es un abrupto pensar en no anticoagular a estos pacientes. ¿Cuál es la respuesta? Pues no la tenemos completamente en la actualidad, pero hay estudios clínicos que de pronto nos pueden ir hablando de datos o hipótesis para tomar la decisión de anticoagular o no a estos pacientes. Inicialmente, bueno, yo aquí tengo un estudio ajustado por propensidad de eventos, bastante grande realmente si consideramos el tema, unos 2.000 pacientes, en el 2017, que encontró una reducción significativa de muerte y reducción de ACV sin una diferencia estadísticamente significativa de sangrados, y
además este beneficio se mantenía en todos los tiempos de rango terapéutico. Es decir, a pesar que es difícil mantenerlos en rango terapéutico estos pacientes, lo que veíamos en los estudios es un TTR de aproximadamente 48-50%, se vería un beneficio independiente del TTR y además este estudio muestra un beneficio en todos los subgrupos para reducción de ACV y muerte por cualquier causa. Entonces parecería que anticoagularlos podría ser una buena opción. De acuerdo, aunque hay estudios también descriptivos con no mucho poder en los que anticoagular o no anticoagular podríamos no ofrecerle ningún beneficio significativo al paciente y podríamos aumentar el riesgo de un sangrado y no un sangrado mayor. Y un sangrado mayor en una población que por sus características basales tiene un riesgo alto de mortalidad, pues lo pondría no solamente en un riesgo de sangrado mayor, sino de más mortalidad. De todas maneras, estos son hipótesis, no se queden con ninguno de estos conceptos por el momento, porque más adelante van a salir estudios que respalden o no respalden el uso de anticoagulación en esta población. Sí, sobre todo hay un estudio en curso, el SAFE-D, que va a responder esta pregunta de con 3 brazos, ¿será mejor anticoagularlos con apixaban con warfarina o apixaban versus no anticoagulación, que es la pregunta que en el momento todavía no tenemos? Ahora, si no lo vamos a anticoagular, podemos cerrarle la auriculilla. ¿Qué pasa si se infarta y hay que ponerle clopidogrel? En estos casos, ¿qué podemos hacer? Pues igual, no hay mucha evidencia en esta población, a diferencia en población que tenga otra contraindicación para la anticoagulación, y la poquita evidencia que tenemos tampoco respalda mucho el cierre de la auriculilla en pacientes en esta población. Entonces… Y sobre los P2Y12, doctor, si hay que ponerle clopidogrel. Igual, esta población es una población poco estudiada y los poquitos datos que tenemos, como este estudio de apixaban más un clopidogrel o otro antiagregante plaquetario, podría asociarse con un aumento del sangrado mayor significativo y con un efecto benéfico limítrofe. Entonces, pues estamos con muy poca evidencia en esta población. Pues realmente, como lo mencionamos, hay muy poca evidencia. La evidencia que hay, si se fijan los estudios clínicos, ambos fueron terminados tempranamente, uno por falta de financiación, otro por falta de reclutamiento, una baja tasa de reclutamiento. Entonces, no hay una respuesta definitiva. Como decía el doctor Buitrago, hay muchas opciones terapéuticas y nos encontramos con frecuencia con todas. Encontramos pacientes con 5, con 2,5, con warfarina e incluso con no anticoagulación, que por el momento parecería ser lo que más está apoyado por la evidencia. Sin embargo, hay que individualizar cada paciente y siempre evaluar el riesgo isquémico versus el riesgo de sangrado que tiene el paciente. Consideramos que para este paciente tal vez el riesgo de sangrado sea mayor que el riesgo isquémico, lo dejaríamos sin anticoagulación, doctor Buitrago. Yo creo que el mensaje, independiente de lo que hagamos con este paciente, es, y esto es lo más importante, los pasados 23 o 24 minutos, es los pacientes con depuración entre 15 y 30 que no estén en hemodiálisis, los podemos anticoagular. Si ajustamos la dosis, lo podríamos hacer a 2.5 cada dosis. Si no la ajustamos, también podría estar en una conducta adecuada. En los pacientes en hemodiálisis hay que individualizarlos, hay que mirar variables de alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Y si esa balanza está a favor del riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado o moderado riesgo de sangrado, se podrían anticoagular. Si por el contrario estamos ante un paciente muy frágil, con muchas comorbilidades, pues podríamos no anticoagularlo y no estaríamos haciendo algo no ético.
pero siempre hay que individualizar mientras tenemos más evidencia. Específicamente en este paciente yo lo anticoagularía con 5 miligramos cada 12 horas y pues lo seguiría regularmente para, en caso necesario, cambiar la conducta o continuar con la misma conducta que dijimos de continuar anticoagulación.